Hola, buenas tardes. Soy Camilo Martínez, el Inge Eléctrico. En este video vamos a hablar de por qué hacer cálculos de cortocircuito. ¿Por qué necesitamos conocer las corrientes de cortocircuito que pueden estar disponibles en los diferentes puntos de nuestro sistema? Las corrientes de cortocircuito son ocurrencias normales en los sistemas eléctricos. Existen cortocircuitos prácticamente todos los días en el mundo. Cuando ocurre un cortocircuito, miles de amperes circulan por los componentes del sistema eléctrico, cables, transformadores, dispositivos de protección, etc. Esas grandes corrientes son mucho más grandes que las corrientes nominales de los componentes. Y al ser tan grandes, esas corrientes van a imponer esfuerzos térmicos, magnéticos y mecánicos sumamente fuertes sobre los componentes del sistema eléctrico. Estos esfuerzos pueden ocasionar fallas, pueden ocasionar daños, pueden ocasionar fuego, pueden ocasionar explosiones. Y es bien importante tomar en cuenta las corrientes de cortocircuito cuando estamos diseñando, cuando estamos instalando, cuando estamos manteniendo o cuando estamos evaluando la confiabilidad de un sistema eléctrico. En esta presentación ustedes pueden ver una fotografía bastante dramática, un edificio emblemático de la humanidad en llamas, la Catedral de Notre Dame en París. Una de las teorías o una de las sospechas de qué fue lo que inició este tremendo incendio que destruyó a este ícono de la humanidad es precisamente un cortocircuito. Se sospecha que un cortocircuito en un área de remodelación provocó fuego. Cerca del cortocircuito había materiales combustibles y eso inició este tremendo incendio. Las consecuencias de un cortocircuito pueden ser devastadoras, pueden tener altos costos materiales, ambientales y humanos. ¿Por qué es necesario conocer las corrientes de cortocircuito? Voy a enumerar aquí algunas de las más relevantes, no son todas, pero sí son las que en mi criterio son las más relevantes. La primera es conocer la capacidad, o más bien evaluar la capacidad interruptiva de los dispositivos de protección contra sobrecorriente. Los dispositivos de protección contra sobrecorriente más comunes en una instalación eléctrica son interruptores termomagnéticos fusibles. Hay muchos otros más, como relevadores, interruptores de potencia con unidad de disparo electrónica, etc. Todos los dispositivos cuya función es interrumpir corrientes de falla deben de tener una capacidad interruptiva igual o mayor que la máxima corriente de cortocircuito disponible en el tablero en el que están conectados. Eso es una regla que viene claramente marcada en el Código Nacional Eléctrico. En este caso, en nuestra imagen de nuestra presentación, ustedes pueden ver dos componentes. Uno de ellos es un interruptor y el otro es un fusible. El dato de la capacidad interruptiva nos dice cuál es la máxima corriente de cortocircuito a un determinado voltaje y bajo ciertas condiciones de prueba que un dispositivo de protección puede interrumpir de manera segura. Cuando existe un cortocircuito pasan miles de amperes en el sistema eléctrico y los dispositivos de protección contra sobrecorriente lo detectan y deben de abrir en presencia de ese cortocircuito. Los fabricantes prueban los interruptores y nos dicen cuál es la máxima corriente de cortocircuito que este dispositivo puede interrumpir. En nuestra presentación, el interruptor nos dice que a 254, 508 y 635 volts
su capacidad interruptiva es de 65 kiloamperes. En el lado derecho, nuestro fusible nos dice que hasta 600 volts de corriente alterna, la capacidad interruptiva de este dispositivo es de 300 kiloamperes. Estos datos son tan relevantes que el fabricante los pone con un grado alto de visibilidad en sus dispositivos. Nosotros tenemos que estar seguros que la capacidad interruptiva del dispositivo es mayor a la corriente de cortocircuito que debe de interrumpir. En este ejemplo voy a ver qué es lo que sucede en un fusible que tiene una capacidad interruptiva de 10 kiloamperes, es decir, 10,000 amperes, suponiendo que a través de ese fusible pasa una corriente de cortocircuito de 15 kiloamperes, 15,000 amperes. Y ustedes van a ver que esta situación pudiera acarrear situaciones de peligro de explosión y fuego. Cuando ocurre un cortocircuito, una gran cantidad de corriente pasa a través del dispositivo de protección. El dispositivo de protección, en este caso un fusible, empieza a hacer su trabajo, que es fundirse, para al fundirse abrir el circuito. Mientras este componente se está fundiendo, la corriente brinca a través de un arco dentro del dispositivo de protección y ese arco genera temperaturas muy altas, llegan a ser de hasta 20,000 grados centígrados. Esas temperaturas tan altas adentro del cartucho del fusible van a provocar que el aire dentro del fusible se caliente y se expanda, ejerciendo presión sobre las paredes del fusible. Conforme el tiempo va pasando, más y más calor se va generando dentro del fusible, el aire se va calentando más, genera mucho más presión sobre las paredes del fusible y si esta presión es mayor de la presión que el cartucho del fusible puede contener, entonces podríamos tener una explosión. Y esa explosión podría dañar a las personas o a la propiedad porque va a haber fuego, va a haber partículas candentes, va a haber partículas derretidas que salen volando y que pueden ser la causa de un incendio. Va a haber una onda expansiva que puede lastimar a las personas que se encuentren cerca. Entonces es muy importante conocer las corrientes de cortocircuito para evaluar la capacidad interruptiva de los dispositivos de protección. Otra razón por la cual calcular las corrientes de cortocircuito es evaluar o verificar la protección de los componentes. La curva que tenemos en nuestra presentación es una curva editada por The Insulated Cable Engineers Association, conocido como ISEA. Ellos son los ingenieros que diseñan los cables que llevan un aislamiento. Y ellos nos arrojan esta gráfica que está basada en la fórmula que puedes ver aquí. Y nos dicen que en el eje de las X nos tienen los calibres de los conductores. En las ejes de las Y nos tienen los amperes de corriente de cortocircuito. Solamente como un ejemplo, escogí un cable calibre 8 que está sometido a un cortocircuito que dura un ciclo. Nosotros entramos en la gráfica en el cable número 8, nos movemos de manera vertical hasta tocar la línea de un ciclo y luego nos movemos de manera horizontal hasta tocar la línea de los amperes. Y podemos ver que un cable calibre 8 durante un ciclo puede soportar máximo 7,000 amperes. Si tenemos un cable calibre 8 y a través de él pasan más de 7,000 amperes, y el dispositivo de protección fusible o interruptor termomagnético tarda más de un ciclo, que son 0.016
segundos, es decir, 16 milisegundos. Si esa corriente mayor a 7000 amperes dura más de 16 milisegundos, ese cable se va a dañar, se va a fundir el aislamiento. Puede haber fuego, puede haber partículas de metal fundidas, y si ese cable va dentro de una canalización o va sobre una charola junto con otros cables, puede ser una reacción en cadena. Entonces, queda claro que es importantísimo conocer las corrientes de cortocircuito para evaluar la correcta protección de los componentes, en este caso, de los conductores. Otra razón por la que necesitamos hacer cálculo de corrientes de cortocircuito es para la coordinación selectiva de las protecciones. Cuando estamos haciendo una coordinación de protecciones, es imprescindible conocer los valores de corrientes de cortocircuito, tanto en los buses del sistema como en los conductores del mismo, para poder elegir los mejores ajustes que garanticen una buena coordinación de protecciones. Las corrientes de cortocircuito también tienen mucho que ver con el arc flash. Para poder determinar la energía incidente de arc flash, es decir, para poder calcular las energías incidentes en calorías por centímetro cuadrado a una determinada distancia de trabajo, es necesario conocer las corrientes de cortocircuito, el tiempo de apertura de las protecciones y otros datos más. Sin conocer el dato de corriente de cortocircuito, es imposible realizar un estudio de arc flash. Cuando no realizas un estudio de arc flash, el estándar NFPA 70E nos da unas tablas para selección del equipo de protección personal. Esas tablas de selección del equipo de protección personal se basan en tres grandes variables. La primera es el tipo de equipo, un CCM, un switchgear, un panel de distribución, un panel de control de una máquina industrial. El segundo es la corriente de cortocircuito franca que puede existir en este tablero. Y la tercera es el tiempo que tardan las protecciones en abrir para liberar la falla. Entonces, para poder aplicar las tablas de selección de equipo de protección personal de la NFPA 70E, es imprescindible conocer las corrientes de cortocircuito. Hay muchas otras razones más por las cuales calcular las corrientes de cortocircuito, pero creo que estas son lo suficientemente fuertes para convencerte que un sistema eléctrico que no ha sido analizado bajo la posibilidad de un cortocircuito es un sistema eléctrico que puede ser considerado inseguro, un sistema eléctrico que puede ser considerado poco confiable. ¿Cómo vamos a calcular las corrientes de cortocircuito? Existen muchas metodologías para hacer los cálculos de corrientes de cortocircuito. Existe el método por unidad, existe el método óhmico, existe el método de las componentes simétricas. También existen los métodos específicamente publicados por instituciones como la IEEE o el ANSI. También la IEC tiene sus propios métodos para cálculo de cortocircuito y existen en el mercado una gran cantidad de softwares computacionales que te pueden servir para hacer cálculos de cortocircuito. A lo último, y no por ser menos importante, voy a mencionar el último método de cálculo que tenemos disponible, que es el método punto por punto. El método punto por punto es un método simplificado que se puede llevar a cabo con una calculadora, lápiz y papel y que se utiliza para tomar decisiones rápidas y dar resultados relativamente correctos. No es el mejor
método de cálculo de cortocircuito, pero es un método que se puede aplicar de una manera rápida, especialmente en sistemas de media y de baja tensión, voltajes menores a 15,000 volts. Se puede aplicar el método punto por punto con una razonable confiabilidad en sus resultados. En un video próximo en nuestro canal vamos a publicar cómo llevar a cabo el cálculo de punto por punto. Puedes buscarlo en nuestro canal y fijarte cómo es que este método te puede ayudar a hacer un cálculo de cortocircuito relativamente rápido, sencillo y económico. Las referencias que hemos tomado para este video vienen del National Electrical Code, también conocido como el NEC, vienen del estándar NFPA 70E. Si quieres más información, por favor visita nuestro blog www.elingeeléctrico.com, en donde puedes encontrar muchísimas más información acerca de cortocircuito, tierras, coordinación de protecciones, calidad de energía, seguridad eléctrica y otros temas. Si tienes dudas o preguntas, por favor, regálanos un comentario y nosotros te aseguramos que vamos a contestarte y vamos a resolver tus dudas si están dentro de nuestros conocimientos. Espero que hayas encontrado esta información útil y quedo a tu servicio. Recuerda, soy Camilo Martínez, el Inge Eléctrico. Hasta luego.